Justamente ayer, en una sesión que me encontraba con uno de nuestros clientes, pues hablábamos de este proceso, lo que es el control de costos dentro de cualquier organización, sea esta una concesión, sea esto una constructora, un grupo inmobiliario, un consorcio, clientes nuestros EPCistas, concesiones viales de cuarta, quinta generación y pues en general todo cliente que hoy día usa 5Adpro para la administración y control de sus proyectos de construcción o de sus proyectos internos al interior de las compañías. Vamos a tomar aquí un elemento para poder abordar los 3 puntos que serán el contenido o índice temático de nuestro webinar. El primero, el presupuesto. Vamos a hacer mucho énfasis. Para nosotros el presupuesto en 5Adpro se convierte realmente en la columna vertebral del control de costos. Muchos de los temas que abordaré a continuación, pues, provienen también de una retroalimentación de estas sesiones de control. Para poner esto en números, solo en el año 2023 he llevado a cabo esta sesión de control en 17 oportunidades, quiere decir con 17 clientes diferentes. Y en los diferentes escenarios, lo que ha sucedido o con lo que nos encontramos de golpe al iniciar esta sesión de control es una serie de falencias que vienen básicamente del presupuesto. Entonces vamos a tomar este como primer punto, el presupuesto, la columna vertebral del control de costos de cualquier proyecto, de cualquier obra dentro de nuestra organización. El segundo punto, los informes de control para la gestión de las obras dentro de nuestras compañías. Y dentro de estos informes de control vamos a enfocarnos en una serie de conceptos como lo son el presupuestado, el proyectado, el comprado, el contratado. La suma de estos dos últimos, comprado y contratado, que da lugar a un concepto que para nosotros es el asegurado. Hablaremos también del invertido, hablaremos también de los anticipos. He podido ver en estas últimas sesiones de control que he tenido la oportunidad de dictar en esas empresas un punto que también genera bastante controversia es el manejo y la amortización de los anticipos, que para algunas empresas sigue siendo un factor muy contable, pero que para nosotros impacta directamente el control de costos y el control de la inversión de nuestras obras. El manejo y amortización de los anticipos, bien sea con contratistas, bien sea con nuestros proveedores. Y como tercer punto, los reportes gráficos. Lo escribí aquí como la herramienta para la toma de decisiones de forma eficiente, sin tener que ahondar en 5, 6, 7 reportes distintos. Alpro me permite, desde control, informes gráficos, poder tener un panorama, valga la redundancia, gráfico de lo que está sucediendo en nuestra obra, conociendo los conceptos, que es lo que profundizaremos en el punto 2, y tomando como columna vertebral o pilar el presupuesto, que es lo que veremos en nuestro primer punto. Y con esto arrancamos. Cuando hablamos de la estructuración presupuestal, muchas veces al interior de nuestras compañías simplemente tenemos en mente el presupuesto del costo directo. Y en numerosas ocasiones lo que hemos visto es que la rentabilidad o el retorno a la inversión de estas obras falla, no por el costo directo, sino por un manejo inadecuado, por un mal manejo simplemente de los indirectos o los gastos generales de estas obras, de estos proyectos. Aquí tenemos un breve ejemplo en esta gráfica de la participación de los costos directos en color azul, la participación de los costos indirectos en color negro, los costos comerciales o gastos comerciales en color verde y los gastos generales. Dejo acá un primer punto y es que nosotros, desde las áreas de presupuestos de nuestras empresas, de nuestras compañías, tenemos total facultad de la parametrización de los tipos de costos. Lo que abordamos siempre desde 5Adpro y desde nuestro equipo de consultoría cuando nos enfrentamos a las capacitaciones de presupuestos, pues es en esencia los costos directos y costos indirectos, pero sin desconocer que dependiendo de nuestro modelo de negocio, podremos hacer uso de otros tipos de costos o gastos, podremos crear nuevas partidas como lo son el OPEX, como lo son el CAPEX,
para el caso de nuestros clientes en concesiones, consorcios y EPCs, o como lo son los costos fijos y costos variables para un buen número de compañías clientes nuestras que directamente no ejecutan obras, pero sí hacen una promoción de estos proyectos inmobiliarios y deben tener identificados los costos fijos y los costos variables inherentes de ese proceso de promoción inmobiliaria. Entonces, fíjense que básicamente cuando tenemos acá este punto de la columna vertebral, es partir de un panorama muy general, identificar todos los tipos de costos o gastos que vamos a controlar al momento de ejecutar una obra de construcción, un proyecto de inversión o simplemente una promoción inmobiliaria. Más adelante, pues entraré a nuestro módulo AdPro Control para aterrizar cada uno de estos conceptos. Quiero primero que tengamos el escenario global. Entonces, punto 1, para concluir, el presupuesto, la columna vertebral del control de nuestros costos. Lo que esté en nuestro presupuesto lo podremos llevar más adelante a un flujo de almacén, a un flujo de contratos, y con ello me refiero que lo que esté presupuestado será lo que podré pedir, lo que podremos comprar, lo cual podremos llevar a un flujo de inventario o movimiento propio de inventario, una salida de almacén, si me enfocara yo en el submódulo de almacén, o lo que esté presupuestado es lo que podré contratar a través de una figura de contrato general, contratos por grupos, contratos todo costo y sus debidas actas o cortes generales, grupos y todo costo del submódulo de contratos. Tenemos aquí en pantalla, hago aquí también una acotación. Lo que estamos viendo en esta diapositiva corresponde a presupuestos EDT, que es para nosotros el boletín 101, publicado hace ya 3 años. Si dentro del público, entre las empresas que nos acompañan hoy en este webinar de control de costos, quizás no cuenten aún con esta versión, pues los invitamos a que hagan la solicitud a través de Helpdesk Add-ons para que pidan la instalación del boletín 101 correspondiente a elaboración de presupuestos EDT, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Algunas veces me preguntan qué es esto de EDT. Simplemente presupuestos EDT es la versión que nos permite manejar estructuras de desglose o estructuras de descomposición del trabajo. Y también presupuestos EDT en este boletín 101, pues nos va a facilitar la integración de herramientas como lo es BIM 360 o Autodesk Revit a través de procesos de intercambio de datos o información con el Keynote o con visor del modelo tridimensional. ¿Qué significa eso? Que aparte de tener aquí mi presupuesto, para el ejemplo, un presupuesto total de 1.118 millones de pesos. Listo, tengo el presupuesto para mi proyecto, 1.118 millones de pesos. Aquí contemplé unos tipos de costo, costos directos, costos indirectos, costos comerciales y gastos generales. Viene aquí entonces una segunda participación de los costos dentro de nuestro proyecto. Y es que nosotros como empresa, dependiendo de la forma como vayamos a llevar el control y como deseemos realizar la integración con la contabilidad para la generación de reportes contables, información contable, yo tendría en AdPro básicamente dos posibilidades. La primera, que es la que estamos viendo en esta diapositiva, y es que en un solo proyecto, para nuestro ejemplo, el proyecto 520, Webinar Cliente Potencial, este simplemente es el nombre de nuestra obra, el nombre de nuestro proyecto, presupuesto total, 1.118 millones, dejemos ahí el número, 1.118 millones de pesos. Pero fijémonos que en este presupuesto, dentro de ese proyecto 520, yo como área he identificado 4 tipos de costos, directos, indirectos, comerciales y generales, que eran los que veíamos en la gráfica inmediatamente anterior. Pero también como área de presupuestos al interior de nuestras compañías, podríamos decir que cada uno de estos tipos de costo fueran proyectos independientes o proyectos aparte en 5AdPro. ¿A qué me refiero con ello? Costos directos, el proyecto 520. Costos indirectos, el proyecto 521. Costos comerciales, el proyecto 522.
Gastos generales del proyecto 523. Fíjense que de esa segunda opción serían en 5Alpro 4 proyectos que podríamos nosotros consolidar tomando la figura del macroproyecto o conjunto. Ese macroproyecto o conjunto para nosotros en Alpro y en control de costos, básicamente un macroproyecto es el elemento que me va a consolidar información presupuestal de 2 o más presupuestos, valga la redundancia. Entonces, lo primero a lo que nos enfrentaremos como área de presupuestos al momento de estimar los tipos de costo es qué estructura deseamos controlar dentro de la organización. Un único proyecto donde tenemos presupuestados los 4 tipos de costos y al interior de estos 4 tipos de costos los diferentes capítulos, niveles intermedios, ítems, hasta llegar a nuestros análisis de precios unitarios e insumos, o como compañía decidimos que debido al volumen de operaciones que tendremos en esta obra o al volumen de personal, separamos en 4 grandes proyectos: un proyecto de costos directos, un proyecto de indirectos, un proyecto de comerciales, un proyecto de gastos generales, y que consolidaríamos a través de la figura del macro proyecto. Esa sería la segunda opción. Retomando la primera opción, que es la que tenemos aquí en esta diapositiva en pantalla, tenemos entonces un valor presupuesto de 1.118 millones de pesos, una serie de opciones, que es lo que me brinda pues presupuesto CDT, que es el manejo de plantillas, entendiendo esas plantillas como repositorios de información al interior de nuestra área de presupuestos. Un número de clientes ya elevado para este 2023 está usando estas plantillas para replicar modelos de presupuestos bajo sistemas de clasificación internacional, como lo son el Master Format, como lo son el OmniClass. Importaciones. ¿A qué hace referencia aquí nuestro apartado de importaciones? Poder, a través de un archivo Excel que ha sido diseñado por nosotros, diligenciar un archivo Excel con una estructuración presupuestal parcial o una estructuración presupuestal total, poder tomar ese archivo en Microsoft Excel, aplica desde versión 2013 en adelante, poder tomarlo, importarlo y llevarlo a Outlook para convertirlo en lo que estamos viendo aquí arriba, en un presupuesto. Es decir, somos muy amigos de Microsoft Excel. Y si yo como compañía tengo un manejo medio o medio alto en esa herramienta Excel, puedo diligenciar en esos formatos preestablecidos por nosotros mis presupuestos, importarlos para convertirlos en lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, este sería nuestro primer punto: identificar muy claramente lo que será nuestra columna vertebral, nuestro presupuesto, cómo vamos a manejar los tipos de costos. ¿Vamos a tener un solo proyecto en Alpro, el proyecto 520, o por el contrario vamos a manejar esto en 4 proyectos? Uno para los directos, otro para los indirectos, uno más para comerciales, uno último para los gastos generales, que recuerden, después los podré consolidar gracias a la figura del macroproyecto o conjunto. Como último punto, ya pues para continuar con nuestra presentación, los estados que manejamos en presupuestos. Básicamente, un presupuesto nace en una fase de planeación, en una fase de elaboración, pero nosotros como usuarios, en esta versión de presupuesto CDT, debemos pasarlo a un estado llamado en ejecución. ¿Qué es lo que encontramos aquí en esta franja? En ejecución. ¿Qué significa que un presupuesto de Alpro se encuentra en ejecución? Que a partir de ese momento es visible, ya no solo para nuestro submódulo de presupuestos, sino que el estado en ejecución lo hace visible para los submódulos de almacén, los submódulos de contratos, submódulos de ejecución, proyección, programación de obra, y en lo que nos enfocaremos hoy, control de costo. Estos son los términos que abordaremos entonces. Pasaré en este momento a la aplicación. Permiten un minuto, dejo acá de compartir y me dirijo a la herramienta. Entonces, estamos dentro de Alpro, módulo Alpro, presupuestos. El presupuesto que he preparado para este webinar corresponde al 520, el cual seleccionaré en este momento. Entraré al proyecto 520 y me dirigiré
a control. Bueno, es claro para todos que hay muchas formas de hacer un control. Hay unos parámetros básicos, unos conceptos iniciales que son los que trabajaremos en unos minutos, pero hay también empresas, hay compañías que van un poco más allá, y con un poco más allá me refiero a un seguimiento por macroproyectos, a un informe de inversión por tercero y estado. Este informe de inversión tercero estado, crucial, importante, cuando nosotros como empresa, además de haber adquirido Cincoadpro, nuestro módulo de administración de proyectos de construcción, también adquirimos el módulo AIF, administrativo y financiero. Ahí se hace vital el informe de inversión por tercero y estado, que de cierta forma nos permite llegar a hacer una conciliación entre nuestros costos reportados por Alpro versus la información contable que ha sido registrada por el módulo administrativo y financiero. Pero si tomamos únicamente nuestro módulo Alpro como administrador de proyectos de construcción, pues nos dirigiremos al primer informe, el control del proyecto. Dentro del control del proyecto, yo como usuario, como residente, control, como área de control, como área de costos y presupuestos, que se hacen llamar así en varias de las empresas clientes, ¿qué es lo que yo debo conocer como mí? Que en Alpro existen unos conceptos de control. Con estos conceptos de control se construyeron todos los informes. Estamos hablando de cerca de 316 combinaciones de informes debido al número de filtros y al número de opciones que nos permite el sistema. Pero si nosotros tomamos los conceptos básicos, ¿qué tenemos acá? El consumido. Yo como usuario debo saber en Alpro qué es el consumido, que corresponde básicamente, si hablo de contratos, a nuestras actas. Si hablo de almacén, a nuestras salidas de almacén. El ejecutado. ¿Qué es el ejecutado para nosotros? El ejecutado corresponde en cantidades, valores y porcentajes al avance físico que hemos nosotros reflejado dentro de Alpro a través de las actas de avance estándar de un submódulo llamado ejecución. Es decir, cuando yo hablo de ejecutado, voy a ver informes de ejecutado, voy a ver porcentajes de ejecución, voy a ver cantidades ejecutadas y voy a ver valores ejecutados si y solo si hago uso en mi proyecto de actas de avance estándar. El contratado y comprado, que puede ser para algunos un concepto muy ambiguo, contratado y comprado, pero si lo aterrizamos a los conceptos de control de Alpro, ¿qué es para nosotros el contratado? La suma de los contratos. Es claro que tenemos contratos generales, contratos por grupos, los más usados son los contratos por grupos y contratos a todo costo. Cuando yo veo aquí contratado, de golpe estoy hablando de los contratos por grupos, más, es una suma, más los contratos a todo costo. Se preguntarán qué pasa con los contratos generales. Tengamos presente que el contrato general para nosotros es una bolsa de valor, 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones, pero ese contrato general no tiene una afectación en cuanto a ítem, capítulo, insumo. La afectación solamente se da hasta que llego a ser un acta general. Entonces, si resumimos esto, contratado, podemos decir que la suma de lo que llevo yo en un contrato por grupos, de lo que llevo yo en los contratos a todo costo. Y comprado, que se refiere totalmente al submódulo de almacén, a la figura de las órdenes de compra. Entonces, sin importar si en nuestras compañías, si en nuestras obras, en nuestras concesiones, en nuestros consorcios, hacemos compras directas, sin importar si hacemos compras por proveedor sugerido, sin importar si hacemos órdenes de compra partiendo de una lista de precios o lo que conocemos ahora como productos proveedor zona. En cualquiera de estos escenarios, yo genero una orden de compra, que es el documento que envío a mi proveedor para que con este pues me haga el despacho del material. Entonces, comprado para nosotros son las órdenes de compra. Inversión. Cuando como consultores nos encontramos dictando este curso de control, que de hecho es un curso de control que se compone de 3
niveles, control 1, control 2, control 3, para un total de 9-10 horas de capacitación. Hoy estoy intentando resumir estas 9-10 horas de capacitación en una sola hora, que es pues el espacio para el cual he sido invitado en este webinar. ¿Qué es la inversión para nosotros? La inversión la constituyen diferentes documentos. Si hablamos de almacén, para nosotros la inversión son las entradas de almacén. Si hablo de contratos, para nosotros la inversión son los cortes, cortes centrales, cortes por grupos, cortes a todo costo. Pero hay aquí un apartado que pongo dentro de paréntesis, que son los famosos anticipos. Los anticipos deben ser gestionados desde AdPro. Este anticipo que damos a nuestro contratista, este anticipo que damos nosotros a nuestro proveedor, debe ser gestionado desde AdPro, debe pasar por un proceso de aprobación desde AdPro hasta llegar al módulo financiero, pero nace de AdPro. Y para nosotros los anticipos constituyen también inversión. Los saldos por amortizar constituyen o conforman para nosotros también esta inversión. Las entradas por traslado que recibimos, las salidas por traslado que hacemos, todo esto también se encuentra inmerso en este concepto de la inversión. Y por último, el seguimiento, que es el que voy a seleccionar en este momento. Generaré control como es debido. Básicamente, este botón de generar control es lo que nos permite mantener los movimientos al día. Siempre generar control antes de consultar para que el informe que veamos en pantalla pues sea actualizado. Voy a ampliar acá un poco el zoom de esta pantalla hasta llegar a nuestro informe de seguimiento de control. Fíjense la antesala que hago y que debo conocer como usuario antes de consultar un informe de estos, para poder hacer una lectura crítica, para poder entender lo que me está presentando, poder saber cómo se encuentra mi proyecto. Entonces, en este momento, mi proyecto 520 partí de un presupuesto inicial de 1.118 millones de pesos. Tengo en este momento un segundo concepto, el proyectado. ¿Qué es para nosotros el proyectado? Es una operación simple. Para nosotros, presupuesto corresponde a la letra P dentro de la forma, de la manera como formulamos esos informes. Me dicen que el presupuesto más los ajustes que corresponden a los ajustes por cantidad, ajustes por especificación de unitarios, ajustes por insumo, ajuste masivo o los preajustes aprobados, esto es igual a mi proyectado. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un presupuesto de 1.118 millones y los ajustes son positivos, ese presupuesto más los ajustes da lugar al proyectado. Pero ¿qué pasa cuando por X o Y motivo los ajustes son negativos? Simplemente cambia el signo dentro de nuestra fórmula. Presupuestado menos ajustes, cuando los ajustes son negativos, pues dan lugar al proyectado. Analicémoslo aquí ya en números dentro de nuestro AdPro Control. Tengo un presupuesto de 1.118 millones. Quiere decir que en este momento P es igual a 1.118 millones de pesos. Veo rápidamente que el proyectado es superior, lo que significa que el signo aquí sería positivo. Tengo ajustes por un valor de 112 millones de pesos. ¿Cómo nos quedaría nuestra fórmula? 1.118 millones, lo que tengo presupuestado, lo que presupuesté, mi línea base de control de este proyecto, más los ajustes que se han hecho por el submódulo de proyección, 112 millones, igual a mi proyectado, 1.230 millones de pesos. Eso es lo que me está pintando la columna proyectado en este momento. Tengo un proyectado al 21 de septiembre del 2023 de 1.230 millones. Quiere decir que en estos 1.230 millones está mi presupuesto inicial, los 1.118, más los ajustes que se hayan hecho, que para nuestro caso, 112. ¿Por qué entonces aparece una columna de diferencias? Porque aquí aplicamos nosotros la siguiente fórmula, y es simplemente tomar
P presupuestado menos Y, que es nuestro proyectado, igual a D, que son las diferencias, que si yo reemplazo esto que tengo, 1.118 millones presupuestado, menos 1.230, mi proyectado, igual a diferencias. Como Y es mayor que P, pues en este momento diferencias me arroja el signo negativo. De estos 1.230 millones, que es mi proyectado a corte de 21 de septiembre, ¿qué he contratado yo como proyecto? He contratado 606 millones de pesos. ¿Qué he comprado yo como proyecto? Nuestras órdenes de compra. La semana pasada justamente me hacían esa consulta cuando me encontraba en el curso de control. ¿Qué sucede si tengo yo órdenes de compra en estado generadas? ¿Qué sucede yo si tengo órdenes de compra preaprobadas? ¿O qué sucede yo si tengo yo órdenes de compra que ya fueron todas aprobadas? Pues resulta que el estado hace parte del flujo de almacén. Y con el estado de una orden de compra me refiero a generada, preaprobada o aprobada. Pero para nosotros, en el control de Alpro, en este informe que estamos viendo en el webinar, no nos interesa el estado. Quiere decir eso, que una orden de compra desde su estado inicial que es generada ya está afectando nuestra columna de comprado. Quiere decir que si en este momento yo hiciera una orden de compra por 5 millones de pesos, no la voy a aprobar nada. Hago una compra, 5 millones de pesos, proveedor, soy Mac Corona. Ya aumentaría en ese valor mi columna del comprado. Y con los contratos sucede lo mismo. Si yo en este momento hago un contrato por 100 millones de pesos, no lo aprueban al interior de mi empresa, simplemente hice un contrato a todo costo por 100 millones de pesos, automáticamente la columna de contratado se incrementaría en 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué sucede cuando preaprueben y aprueben? Pues va a surtir un flujo dentro del submódulo de contratos, o si es una compra, va a surtir un flujo dentro del submódulo de almacén. Lo que quiero que quede claro en este punto del webinar es que sin importar el estado de mis órdenes de compra, sin importar el estado de mis contratos, desde su momento uno, es decir, desde que creo un contrato o desde que se genera una orden de compra, los voy a ver reflejados tanto en las columnas de contratado como en las columnas de comprado. Y esta información da lugar a la siguiente columna, que es para nosotros el asegurado. Fíjense entonces que trabajamos con fórmulas. ¿Qué es para nosotros el asegurado? Una suma. Lo que he contratado más lo que he comprado es igual, perdón que aquí escribí mal, más lo que he comprado es igual al asegurado. Es simplemente una suma. Tomo mi contratado, tomo mi comprado, ese es mi asegurado. Si lo llevo a números, tengo un contratado de 606.247.000 más un comprado de 3.955.000. Asegurado, 610.203.000. Ese es mi asegurado, la suma de lo contratado más lo comprado. Y la siguiente columna, que es la que muchas veces cuesta un poco entender o analizar dentro de estos conceptos de control de Alpro, que es el invertido. Entonces, ¿qué debo tener claro? ¿Qué documentos dentro de mi módulo Alpro alimentan el invertido? Hablemos de contratos. ¿Qué alimenta el invertido? Los anticipos a contratistas. ¿Qué alimenta el invertido? Nuestras actas o cortes de obra. Hablemos de almacén. ¿Qué alimenta el invertido? Nuestras entradas de almacén. ¿Qué alimenta el invertido? Nuestras entradas por traslados. ¿Y qué alimenta el invertido? Los anticipos y los saldos de anticipos que demos a nuestros proveedores de almacén. Consumido, muchas veces el análisis simplemente lo aterrizan a esta columna. ¿Qué ha consumido mi proyecto 520 Webinar Cliente Potencial al 21 de septiembre de 2023? Nuestro proyecto ha consumido 246 millones de pesos. Ese es mi consumido de mi obra. 246.498.233 pesos con 28 centavos. Lo estoy viendo en una columna, muy resumido.
ese es mi consumo a esta fecha de corte, 246 millones. Pero ¿de dónde viene este consumo? Entonces, de nuevo, de la sumatoria de las actas, de la sumatoria de las salidas de mi almacén. Y por consumir, simplemente va a ser entonces una diferencia. ¿Qué hacemos nosotros acá? Tomamos el proyectado, que para nuestro caso son los 1.230 millones de pesos, menos lo que he consumido a esta fecha, 246 millones. ¿Cuánto me da eso? 984 millones. Por consumir, 984 millones de pesos. Y luego presentamos desviaciones, que es la columna siguiente, desviaciones. Y por último, dos normas de control. Norma 1, mi consumo o consumido es menor o igual a mi proyectado. Si se cumple, check. En caso que no se cumpla, X. Norma 2, mi asegurado es menor o igual a mi proyectado. Si la respuesta es sí, check. Si la respuesta es no, una X. Tomemos el primer elemento acá. Capítulos preliminares. Nuestro capítulo de preliminares. Tengo un consumo o consumido de 66 millones de pesos y un proyectado de 81 millones. Claramente 66 es menor que 81. ¿Se cumple la norma 1? Se cumple. Norma 2, mi asegurado. Entonces revisemos. Tengo un asegurado, en este caso, el mismo valor, 66.379.000. Pero seguimos con un proyectado de 81 millones. 66 es menor que 81 millones. Se cumple. Cuando en cualquiera de estas dos columnas yo llegue a identificar una X negra, ahí es donde tendría que comenzar a explorar dentro de este informe que estamos, seguimiento, las opciones de seguimiento por ítems o seguimientos por subcapítulos, si presupuesté usando subcapítulos, o llegar hasta el detalle que sería seguimiento insumos para identificar esas X a qué corresponden dentro de nuestro control de costo. Pero recomendación para culminar este punto, siempre tener claros los informes de control antes de visualizar, interpretar o analizar este reporte de seguimiento. Porque muchas veces lo que vemos o lo que nos llega a nuestra área de soporte, les voy a decir el número, 9 de cada 10 casos de soporte de control es porque no se tienen claros los conceptos de control. Si yo no tengo claro qué es el proyectado, si no tengo claro qué es el contratado, si no tengo claro de dónde viene ese asegurado, si no tengo claro de qué se alimenta el consumido, no voy a poder hacer un control de costos efectivo. Y 9 de cada 10 casos de soporte es porque al interior de las empresas no se tienen claros estos conceptos que estamos aquí tocando, abordando en el presente webinar. Y vamos al siguiente punto, control. Vamos a pasar nosotros a los informes gráficos. Entonces me voy a ir un minuto a la presentación que teníamos iniciando este webinar. Listo. Y me apoyaré aquí pues en la herramienta. Entonces, ¿qué son los informes gráficos para nosotros? Valga la redundancia, gráficas de control. ¿Dónde las encuentro? Para quienes estén levantando la mano o tengan una pregunta, una consulta, ahorita hacia el final del webinar vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas para pues con el mayor gusto responderles ahora hacia el final. Les comentaba que este apartado gráfico yo como usuario lo encuentro en Alpro Control informes gráficos. Dependiendo de la versión que nosotros tengamos, podemos llegar a obtener estas gráficas o unas gráficas pues un poco menos elaboradas. Ahí voy de nuevo a la importancia de que como empresa estemos nosotros actualizados en cuanto a los boletines o add-ons que estamos publicando constantemente. Porque muchas veces las preguntas que nos llegan es, ¿por qué en el webinar el consultor mostró unas pantallas diferentes a las que yo tengo? ¿O por qué en la última charla o en el seminario o en el laboratorio al que asistimos se nos presentaron unas opciones que hoy día en la empresa no tenemos?
Y siempre la respuesta es porque al interior de tu compañía no estás actualizado. Les comento, en Alpro vamos en este momento en la actualización o boletín número 125. Muchas empresas quedan en el 101, que es este de presupuestos que vimos. Otras empresas han quedado en el 110, 115. Realmente, para poder sacar el provecho de la herramienta del software o ERP, siempre recomendamos que el administrador del sistema al interior de cada una de sus compañías nos haga la solicitud de todas estas actualizaciones. Voy entonces a entrar al informe gráfico y fíjense que previo a consultar cualquiera de los tipos de informes, me aparecen en la parte superior 1, 2, 3, 4 interruptores que corresponden a los conceptos origen de datos. Es decir, ¿qué es lo que quiero graficar? ¿Qué es lo que quiero yo ver? ¿Qué es lo que deseo que Alpro me presente en Alpro Control Informe Gráfico? Presupuesto inicial, el presupuesto que ingresamos, el presupuesto, nuestra línea de control. El presupuesto proyectado, que sabemos que ese presupuesto proyectado contiene el presupuesto inicial más todos los ajustes que se hayan hecho. Si fueron negativos, pues los ajustes negativos. Consumido, nuestras actas, nuestras salidas. Contratado más comprado, nuestros contratos, nuestras órdenes de compra. Ahora sí, ¿cómo lo quiero ver? Por capítulos, por subcapítulos, por agrupaciones o categorías, por tipos de costo, por tipos de insumo. Vamos a ver uno de cada uno. El primero, por capítulos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener simplemente aquí en la consulta? Pues de acuerdo a la forma como hayamos estructurado nuestro presupuesto, me apoyo acá un momento en la presentación, pues vamos a ver nuestros capítulos en el eje X, preliminares, cimentación, estructura. Si hablamos de otro tipo de proyectos, pues visualizaríamos cunetas, visualizaríamos obras de drenaje, obras de impacto, obras de operación, obras de mantenimiento, pues todo en concordancia con lo que estemos nosotros controlando. Para este caso, lo que tengo en pantalla, permítanme disminuyo acá, simplemente corresponde al capítulo preliminares, acceso, mampostería, nómina, general y zona de ventas, herramientas y alquiler de equipos. Esos fueron los capítulos que se usaron en este proyecto 120. Fíjense cómo al pararme sobre cualquiera de ellos, al desplazarme sobre cualquiera de ellos, tengo una visualización de control. ¿Qué significa eso? Que sin tener que entrar a un control detallado, a una combinación de filtros, a una combinación de origen de datos, aquí en pantalla, si yo me ubico con el cursor, con el mouse, tengo un panorama. Me dice, mire, para este capítulo llamado acceso, usted presupuestó 448.409.400 pesos. Dejémoslo en 448 millones. Pero su proyectado hoy, 21 de septiembre del 2023, se encuentra en 553. Es decir, que tengo aquí el presupuesto y tengo aquí por encima el proyectado. De esto, mi consumido de ese capítulo se encuentra en 152 millones de pesos. Y mi asegurado, recuerden que esa suma, contratado más comprado, es nuestro asegurado. Mi asegurado está en 457 millones de pesos. Y aquí lo estoy observando a nivel de capítulos. Subcapítulos. Usar este filtro si yo presupuesto con subcapítulos. En caso contrario, pues pasaríamos al tipo agrupación. Entonces, en este ejemplo tenemos un subcapítulo que se llamó manzana 1, pisos 3 y 4, torre 1, torre 2. Para nosotros, simplemente el subcapítulo es una cotación física y conceptual. Es un nivel intermedio entre nuestro ítem o actividad y nuestros capítulos. Que muchas veces los clientes emplean este subcapítulo como torre 1, torre 2, torre 3, torre 4. Otros lo emplean como casa tipo A, casa tipo B, casa tipo C. Otros lo emplean como zona sótanos, plataforma comercial, almacén ancla.
oficinas, consultorios. El subcapítulo es totalmente libre y viene desde la estructuración del presupuesto, que como bien se dijo iniciando este webinar, el presupuesto es nuestra columna vertebral. Deseo verlo por agrupación, que son las mismas categorías o grupos. Y miremos en este caso qué está punteando. Está punteando la agrupación, categoría o grupo. ¿Por qué hago ese hincapié? Porque en algunas opciones de nuestro ALPRO se llama agrupación, en otras opciones como el maestro de insumos se llama grupo, en otras opciones como el submódulo de programación se llama categorías. Pero para nosotros agrupación, grupo o categoría es lo mismo. Entonces, estoy en el tipo de informe agrupación. Simplemente con mi mouse, con mi cursor, me dirigí a la gráfica. ¿Qué está punteando en esta gráfica? Cementos, morteros secos. ¿Cuál fue mi presupuesto inicial para para cementos y morteros secos? 454 millones. Eso es lo que presupuesté. ¿En cuánto va mi proyectado? Va en 560 millones. De esto, ¿cuánto nos hemos consumido en el proyecto? 158 millones. ¿Y cuál es mi asegurado? De nuevo, suma de los contratos y las compras. Mi asegurado para cementos, morteros secos, es de 462 millones de pesos. O sea que esos 462 es lo que suman los contratos y orden de compra por ese tipo de insumo. Voy a tipos de costo. Y pues aquí voy a encontrar en el eje X los 4 tipos de costo que presupuesté. Costos directos, costos indirectos, gastos generales y costos comerciales. Voy a ubicarme sobre costos directos. Simplemente tengo un panorama donde cada una de las columnas me están representando un concepto o un origen de datos. Color azul, nuestro presupuesto inicial. Color negro, el proyectado, que ya sabemos que ahí va el inicial más los ajustes. Color verde, mi consumido. Color naranja, o anaranjado, como dicen algunos, nuestro asegurado, la suma de lo contratado más comprado. Y finalmente me dirigiré al tipo de informe, valga la redundancia, tipo de insumo, las tipologías de nuestros insumos. Si son materiales, si son herramientas, si corresponden quizás a una nómina, si son alquileres. Fíjense ustedes que en cada uno de estos conceptos, tipos de insumo, material, herramienta, nómina, alquileres, mano de obra, servicios, esto va a corresponder directamente a la forma en la que yo como empresa, en la que yo como consorcio, como EPCista, como constructor, haya tipificado mis datos dentro de la herramienta. Fíjense que los capítulos se nombran de una manera en una empresa y de otra en un consorcio, en una concesión. Los tipos van también a diferir. Los insumos van a ser distintos. Los subcapítulos, esos siempre van a ser diferentes porque cada área determina qué usar como control y eso es lo que quiere expresar bajo un subcapítulo. Entonces, en este ejemplo, ¿qué tengo en el eje X? Mis tipos de insumo. Miremos, subcontratos, maquinaria y equipos, claramente materiales. Mano de obra, siempre son los dos que van a estar punteando, mano de obra, materiales o materiales y subcontratos si todo lo vamos a ejecutar nosotros a través de subcontratos. Aquí, por ejemplo, nos aparecen repuestos, servicios, transportes. Entonces, voy a tomar el primero, materiales. ¿Cuánto presupuesté de materiales para esta obra? 532 millones. Mi proyectado de materiales va en 657 millones. De estos he consumido 213 millones de pesos. Y me ha asegurado, hoy 13 de septiembre, contratado comprado, ¿no? La suma contratado comprado, me ha asegurado, hoy 21 de septiembre, 537 millones de pesos. Cualquiera de estos informes que estamos viendo en pantalla, ustedes los pueden manejar
como gráficas y exportarlos, bien sea bajo un formato PNG, bajo un formato JPG, descargar como PDF, casi todos los usuarios usan descargar como PDF, o si van a hacer minería de datos en otras herramientas, como el Power BI, pues descargar como SVG. Todo va a depender, pues, para qué quiero el informe. Simplemente para llevarlo a una presentación de PowerPoint, para proyectarlo. No, resulta que yo lo quiero como JPG porque voy a documentarlo de la siguiente forma, como sea nuestra necesidad. ¿Listo? Y con esto vamos a dar apertura al espacio de preguntas Listo, José. y respuestas. Muchísimas gracias por toda la información. Tenemos varias preguntas. La primera es cómo lograr que los anticipos de alguna manera se puedan relacionar al capítulo. Ok. Hay que tener entonces en cuenta que para nosotros el anticipo es un valor monetario, no presupuestal, es un valor monetario, es una cifra, 20 millones, 50 millones, 100 millones de pesos. El anticipo está ligado es a la orden, en este caso, de operación que yo vaya a llevar. Si hablo de contratos, el anticipo es del contrato general, es un porcentaje de mi contrato general, de mi contrato por grupo, de mi contrato a todo costo. Si hablo de almacén, el anticipo está ligado es al tercero o proveedor. Por tanto, siempre en los informes de control, los anticipos los visualizamos en la parte inferior, no frente a cada capítulo, porque yo no hago anticipo por capítulo, sino que hago anticipo por negociación, que es un contrato o que es una orden de compra con un proveedor. Es un valor monetario que amortizamos a través de nuestras entradas, si hablo de almacén, o a través de nuestros cortes, si hablo de contratos. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo afectan los anticipos a contratistas el control de costos de los proyectos de mi compañía? ¿Cómo afecta? En el concepto de la inversión. Entonces, cuando yo genero un acta de anticipo, 20 millones de pesos, 100 millones de pesos, automáticamente esos 20 millones o esos 100 millones de pesos están afectando en control nuestro concepto de inversión. En la medida que lo vamos amortizando, da lugar al saldo y ese saldo es el que nosotros vemos en control. Saldo por amortizar contratos, saldo por amortizar almacén. Es decir, que el concepto o el impacto es la inversión. Muchas veces creemos que es en el presupuestado. No, en el proyectado tampoco. Los anticipos y su saldo por amortizar, bien sea con proveedores o contratistas, me impactan es el concepto de inversión o invertido dentro de nuestro control. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Puedo revisar el consumo o una alerta de consumo de acuerdo a la ejecución versus lo contratado? Muy buena pregunta. De forma nativa tenemos el informe de seguimiento y el informe de ejecutado, más no como alerta. Pero si ustedes están haciendo uso de herramientas de minería de datos como el Power BI, ustedes sí pueden construir esas alertas o pueden construir esos indicadores. Entonces resulta y pasa que nosotros como casa de software les damos acceso a través pues, de una solicitud vía Helpdesk, les damos acceso al Datamart de Altpro. El Datamart de Altpro se compone de medidas y dimensiones, que son nuestros conceptos y los valores. Esto ustedes lo pueden llevar a una herramienta como el Power BI y desde ahí construir tableros, cuadros de mando o alertas, pero propiamente en Altpro no. En Altpro lo que yo tengo es el informe, más no una alerta. Perfecto. Siguiente y última pregunta. Dentro de los conceptos abordados, ¿dónde encuentro las actas avance estándar y por qué en algunos proyectos de mi compañía el ejecutado me arroja 0%? Cero. Muy buena pregunta. Gracias por esa pregunta, porque constituye también un buen número de los casos de soporte que recibimos. El ejecutado solamente se va a alimentar si yo hago actas de avance estándar.
Entonces, ustedes cuentan con un submódulo llamado Alpro Ejecución, con una opción actas de avance, con una ruta actas avance estándar, donde yo puedo ingresar de forma cualitativa o cuantitativa el avance de mi proyecto, pero solamente si hago actas de avance estándar, sea de forma diaria, catorcenal, quincenal, mensual, solo si hago actas de avance estándar, voy a ver información en el concepto ejecutado. Lo voy a ver en valores, en cantidades, en porcentajes. Quiere decir que en tus proyectos o en tu compañía, cuando llegas al control ejecutado, te aparece 0, 0, 0, la respuesta es una sola. En ese proyecto o en esas obras de tu compañía, nunca has hecho un acta de avance estándar. Son estas las que nos alimentan el concepto ejecutado. Perfecto, José, muchísimas gracias. Así damos por finalizado este encuentro virtual. Gracias también a todos por asistir a este espacio que ha sido pensado exclusivamente para ustedes. Recuerden que si alguna de sus preguntas no fue contestada durante la sesión, en los próximos días les haremos llegar las respuestas faltantes en las memorias acompañadas con el video del webinar. Por último, quiero extenderles dos invitaciones. De nuevo, la primera es invitarlo a que se inscriban y aseguren su entrada a nuestra primera edición de la Feria 5 Expo, la cual se realizará en la ciudad de Bogotá en nuestras oficinas. ¿Cuál es la fecha? Del 24 al 26 de octubre. En 2 días cerraremos las inscripciones, así que por favor escaneen el código QR que ven en sus pantallas y por favor inscríbanse. La segunda invitación es para que se unan a nuestro grupo de WhatsApp en donde constantemente estaremos compartiendo información relevante del sector, eventos, noticias de 5RP, actualizaciones y demás. Podrá encontrar el enlace del grupo en el botón de preguntas y respuestas. Desde 5Soft deseamos que hayan aclarado todas sus dudas y que se hayan enriquecido con toda la información valiosa que les brindamos en este espacio. Les enviamos un abrazo y les deseamos a todos un excelente día. Muchísimas gracias, José, de nuevo. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias, Dayana, y a todos por participar de este espacio. Feliz día.